¿Cómo les va? Buenas noches, tanto tiempo. Hoy vendría a ser lunes. Sí, yo hago bien el otro día era viernes y me mandan yo los viernes a veces mando las contratapas a página 12 y me manda un mensaje a Andrés Osoine, que es al que siempre le mando las contratapas, y me dice, no, te llamaba porque como vos siempre mandás temprano, y eran las 3 de la tarde, y le digo, sí, pero te mando los viernes, no los jueves. Y me dice, no, no es jueves, es viernes. Por eso yo siempre quiero estar segura del día, del día y la hora en la que estamos. Hay que estar bien ubicado temporoespacialmente, hoy más que nunca. Bueno, estamos preocupados, ¿no? El parte médico, hoy tardó mucho el parte médico de Cristina. Pero bueno, finalmente parece que ha comenzado a poder ingerir alimentos semisólidos después de ese síndrome que no estamos del todo seguros. Vieron que hubo rumores de que el permiso para la internación, para salir del departamento, se demoró. La verdad que no tengo ninguna fuente confiable o gente cercana a ella. Creo que Dalbón estuvo diciendo algo por el estilo, pero nadie más. Así que vamos a esperar para saber si es cierto. Si es cierto, es grave, porque una peritonitis es porque se tarda, precisamente, ¿no? Pero bueno, está saliendo de ese cuadro. También internaron a Milagrosala, a quien le queremos mandar un abrazo enorme. Eh, qué realidades tan distópicas, ¿no? También tenemos que vivir hablando de estas dos mujeres detenidas con tanto chorro declarado y a la vista, ¿no? Con tanto héroe, con tanto evasor héroe, con tanto narco héroe, con tantos héroes que nos aparecieron de pronto, y estas dos mujeres tienen que estar afrontando estas situaciones de una injusticia brutal, brutal, porque en ninguno de los dos casos se probó absolutamente nada. Así que bueno, hacemos desde aquí, no, iba a decir hacemos votos, no. El voto mejor lo dejamos para las elecciones, para usarlo bien. Pero bueno, pensamos en ellas, por supuesto. Los mensajes que nos van a mandar, por favor, manden los mensajes, no perdamos esa costumbre de que ustedes me dejan saber qué tienen en su cabeza, porque si no yo no tengo cómo retroalimentarme. Y a diferencia de otras personas, yo no me retroalimento de gente con la que hablo del palo. Yo me retroalimento con lo que piensan ustedes. Así que el teléfono es el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, hoy vamos a hacer al revés de como hacemos habitualmente, que es ir de afuera para adentro. Hoy ya empezamos hablando de Cristina, de Milagro, así que vamos a seguir hablando de cosas que pasan acá, y después vamos a hablar un poquito de lo que está pasando internacionalmente, porque la locura es global, porque vivimos en una parte del mundo en la que, bueno, algo anda fallando en las cabezas de las personas, de los que están en el poder y de los que eligen a los que están en el poder. Pero para seguir con lo de adentro, les decía, bueno, primero que trascendió que está al salir el decreto, ese desvergonzado decreto de aumento de sueldos a todos los ministros del Ejecutivo, ¿no? Realmente mantener a los jubilados con 360 lucas. Hoy Capital Humano, a ver dónde lo tenía por acá, Capital Humano comenzó, es increíble, empieza el 6 de enero, una primera capacitación por el tema de los vouchers con los que van a reemplazar los planes sociales. Porque ellos son tan novedosos, tienen ideas tan originales, ¿no? Ellos dicen que para recibir un plan hay que dar una contraprestación. Chocolate por la noticia. Desde que se empezaron a dar los planes hace 300 años en este país, siempre fue contraprestación. Siempre, siempre.
No hay con qué darles, a los bulos, a las fakes, ¿no? Todos quieren planes para no laburar. ¿Quién te crees que limpia las plazas? ¿Quién te crees que limpia el cordón de tu vereda? ¿Quién te crees que...? Es increíble que la gente que vive en este país no sepa cómo vive la otra gente que vive en este país, salvo por lo que le cuentan los gorilas de la televisión. Es increíble. Bueno, les digo, por el tema de los vouchers, porque de vuelta a los vouchers, acuérdense que los vouchers que van a empezar a dar después de esta maldita reforma laboral, que todavía hay que ver qué pasa, pero recordemos, ¿no? Que los que ayudaron muchísimo, los vouchers fueron una pesadilla de los años 90, una pesadilla menemista, con la que los empresarios, las patronales empezaron a reemplazar los salarios, los salarios de los trabajadores con estas cosas, con estos papelitos, para ir al supermercado, para comprar mercadería y qué sé yo, que por supuesto es un curro entre empresarios. A ellos no les cuesta el valor por el que lo pagan. Y les decía, esa pesadilla para los trabajadores de los 90 que se va a empezar a convertir en la pesadilla de los trabajadores argentinos de ahora, de este nuevo siglo, que volvemos al siglo XIX, así que más o menos vamos a estar de nuevo a la moda del siglo XIX. Dentro de poco vamos a ver a la mazamorrera por acá, por la esquina de vuestras casas. Va a pasar la mazamorrera, los negritos, el tamborcito de Tacuarí, ¿no? Y falta Mariquita Sánchez de Thompson dando un recital o en un Lollapalooza puede ser. No, y les decía, tenemos mucho que agradecerles a los Recalde, a quien ya no está, al padre y a Mariano Recalde, porque fue muy famosa. Yo en uno de mis libros lo cuento muy detalladamente, como, como las cámaras de estos vouchers, de los que distribuían estos vouchers, intentaron coimearlos, porque había una ley que habían presentado para suprimir precisamente los luncheon tickets, eran en ese momento. Y bueno, intentaron pagarles varios millones de dólares para que presentaran un proyecto en contra del que había presentado el peronismo, y también había un premio menor, también millonario, si se abstenían, si no se animaban a presentar un proyecto contra los luncheon tickets, había varios millones de dólares. Pero si se abstenían, también había premio. Y los Recalde aceptaron esa entrevista con esos empresarios, pero solo para grabarlos. Y cuando estaba grabado el soborno, hicieron la denuncia y terminaron presos. ¿Vieron que no son todos los políticos iguales? No son todos Carolina Moisés. Y esto no es porque Mariano Recalde sea de la Cámpora y Carolina Moisés no. Hay políticos honestos, por supuesto, dentro de de la Cámpora y fuera de la Cámpora. Y hay políticos que dan sorpresas, como esta mina, que junto con todos los que apoyaron el presupuesto y junto con el presupuesto apoyaron eh, la destrucción prácticamente de la ciencia y de la educación en la Argentina, a los que no hay que votar nunca más, estén con quien estén, se presenten donde se presenten, hay que borrarlos de la política argentina. No podemos borrar a toda esta caterva de libertarios, macristas, narcos, gatos, bueno, artistas de varieté, de todo hay en el Congreso. A esos no los podemos, no podemos hacer nada con esos. Pero con estos que se hacen los nacionales y populares y después hacen su arreglito personal y votan en contra de la ciencia y la educación, fuck you, que no aparezcan nunca más. No sé si los van a echar o no del PJ, porque cuando murió Menem en el PJ lo honraron, así que tampoco sé muy bien cómo se comporta el PJ. Vamos a empezar a hablar un poco por afuera del PJ, porque la vida no es el PJ. Venimos hablando demasiado del PJ, el otro día lo comentaba, y nos hemos olvidado que aquello que llamamos kirchnerismo en una época, ahora no sé cómo se reconfigura todo esto con el quilombo que hay, que tampoco sé cómo se ataja, pero el otro día comentábamos que parece que mucha gente se olvidó que aquello que se llamaba kirchnerismo estaba compuesto por buena parte,
o sea, tenía como columna vertebral el Partido Justicialista, porque Néstor y Cristina eran peronistas y del Partido Justicialista, y hubo una clara decisión en sus vidas, en las vidas de los dos, de no dejar el partido nunca. Pero esa es la historia de Néstor y Cristina, no es la historia del kirchnerismo. La historia del kirchnerismo no sé cómo será, cómo terminará, si se prolongará, si se bifurcará, si se romperá, no lo sé. Ojalá sigamos todos por el mismo sendero para la liberación de la patria. Pero en este momento no sabría decirles cómo va a continuar esto. Pero los independientes, los que no participan de las internas de los partidos, los que no participan de una organización puntual, que era la mayoría del electorado kirchnerista, bueno, nadie les habla. Todo está sumido en una interna que conocen los miembros de... Es así es el público que está al tanto de eso. Y mientras tanto, hay un montón de gente a la que nadie le habla. Bueno, y siguiendo con lo que pasa acá, vieron cómo las cosas se dan vuelta. Nosotros le decimos muchas veces, el viento siempre se da vuelta. Uno no sabe si lo llegará a ver, porque estas cosas no se miden en términos de dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, no lo sé. Así ha sido, así ha sido siempre la cosa. Uno cuando se mete en este tipo de peleas, de luchas políticas, nunca las hace para, o por lo menos con las creencias que uno tiene, que son un poco también distópicas. Distópicas más bien utópicas, no distópicas, utópicas. Distópicas sería para los gorilas. Lo que nosotros deseamos es distópico para los gorilas. Para nosotros es utópico, pero utópico no en el sentido de irrealidad. Utópico porque es caminar hacia ahí. Utópico porque marca el rumbo, porque ahí uno ve esa luz y camina hacia esa luz. Y la luz es, bueno, la felicidad de los humildes, todo lo que ya sabemos. Pero el viento dobla tarde o temprano. Y ya sabíamos desde la semana pasada que fueron procesados, por un lado, el cabo Guerrero, que es el que disparó contra Pablo Grillo, y en el fin de semana fue procesado también el prefecto Sebastián Martínez, que es el que dejó tuerto, le disparó en un ojo y hizo que perdiera el ojo Jonathan Navarro, con quien hablamos aquí y le hicimos una nota. Los dos atacantes, que son miembros de la Fuerza de Seguridad, fueron procesados. Y hoy el juez federal Martín Cormac declaró nulo el protocolo antipiquetes. No es una casualidad que ese protocolo antipiquetes haya sido declarado nulo ahora que Patricia Bullrich ya no es más ministra de Seguridad, porque los jueces actúan así. Toda la vida han actuado así. Les faltan cojones. No se animan a declarar nulo, lo obviamente nulo, cuando el funcionario está en funciones. ¿Por qué? Porque están cagados en las patas, porque a Bullrich le tiene miedo, porque juegan con los carpetazos, porque no es un gobierno, es una mafia. Pero tarde o temprano se van de los lugares, aunque sea en este caso. No se fue a la casa, se fue al Senado, pero ya no es ministra. Y se acumulan las cosas, se acumulan las cosas, se acumulan las evidencias. Y a los dos procesamientos de ese prefecto y de ese cabo, que dejaron a un pibe sin saber todavía si va a poder volver a su vida normal, que es Pablo Grillo, que desde ese momento, ya más de un año, viene sometiéndose de intervención en intervención, es una interrupción en su vida, por responsabilidad de un tipo que creía que estaba avalado. Y está bien si creía que estaba avalado, porque ni el cabo Guerrero, ni el prefecto Martínez actuaron porque son malos en sí mismos. Por supuesto que encierran maldad, porque no hay necesidad nadie tiene necesidad de disparar al ojo. Y están procesados porque dispararon a mansalva, sabiendo que podían matar. Pero sin Bullrich esto no pasaba. Sin Bullrich defendiendo a estos tipos, lo dijo 1000 veces, que cumplieron el protocolo antipiquetes perfectamente. Bueno, era un protocolo asesino entonces. Y no nos sorprende que sea un protocolo asesino el que
parió esta chica Bullrich. Eh, qué frase parió esta chica Bullrich. Bueno, y no quiero dejar este espacio sin ir para afuera, porque hoy Trump anunció, no sé si Jorge va a hablar de esto o no, no miré su tema, ¿sale Venezuela? Sí. Coordinación psicomotriz. No, no, psicomotriz no es, pero paranormal, eso es. Psicomotriz no tenía nada que ver. Bueno, hoy Trump anunció que hubo un primer ataque terrestre sobre Venezuela. Es grave, es grave. Venezuela no confirmó nada. Silencio de radio. No sé si Jorge tendrá, seguramente habrá hablado con alguien. Yo por todos los lugares donde miré, Venezuela no confirma nada. Se entiende, además, que no confirmen nada. Pero, digamos, sabiendo, como todos sabemos, que el objetivo no es la captura de un narcotraficante, que eso es una mentira pueril, pueril, imbécil y asesina, porque llevan matados, asesinadas a 100 personas. 100 personas mataron, que no tenían un pedo que ver, ni con el narcotráfico, ni con el petróleo, ni con nada, eran personas, seres humanos, 100 personas. A ver si podemos entender que 100 personas son 100 personas. ¿Por qué puede pasar esto? Por Gaza puede pasar. Por eso les decíamos, después de Gaza, la humanidad ya no será tal como la conocemos. Porque hemos visto, seguimos viendo, un genocidio en directo. Después de ver un genocidio en directo, nadie dice, no pueden matar a 100 personas que no tienen nada que ver. Porque ya mataron a miles y miles y miles de personas, de niños que no tenían nada que ver con la violencia. Y el mundo se cayó. No solo se cayó, no tengo tiempo, no lo voy a mostrar, pero tenía para mostrarles un video de Alemania en la que hay, bueno, todo Occidente, para hacerles una síntesis, ya lo desarrollé en otra nota, pero cada día se hace más patente. Desde la guerra de Ucrania, todo Occidente se nazificó. Y basta ver una marcha que lamentablemente ahora no la podemos ver, una marcha contra el genocidio en Alemania. En Alemania no gobierna Alternativa por Alemania, que son los neonazis. Todavía no gobiernan. Pero ya Alemania es nazi. Y acá el juez Rafecas mandó a juicio oral a Vanina Biasi por decir que lo de Palestina es un genocidio. Están prohibiendo las manifestaciones, están prohibiendo decir que en Gaza se está cometiendo un genocidio. Entonces, después de ponernos ese límite, de ordenarnos que no veamos lo que vemos, que no creamos lo que sabemos, de ordenarnos que no podemos decir. Pero ¿qué se les pasa por la cabeza? ¿Que uno se va a callar si ve que matan a niños, a mujeres y a hombres? Sí, están queriendo que nos callemos la boca, todos, todos. El reino de la libertad, que detestan a China porque es comunista, y entonces ahí no hay libertad. Pero en Occidente, como sí hay libertad, tampoco podemos decir que en Gaza hay un genocidio, y tampoco podemos decir que lo del Mar Caribe también fue una masacre. Fue una masacre atroz. Porque la droga a Trump le interesa un carajo. Lo único que quiere es tener bajo control esta región. Y empezará por Venezuela, pero seguirá por todos. Seguirá por todos. Y Dios nos libre y nos guarde de lo que puede pasar con este país, con la gente que está en el gobierno ahora. Bueno, esto es lo que hay que cambiarlo. Ya venimos.
¿Cómo le va Elbaum? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bien, ¿está cerca del micrófono? Digamos que sí, sí, digamos que Ok, sí, estoy. Si quiere lo ok. acerco un poquito más todavía, pero estoy cerca del micrófono. Me parece que usted ha bajado el Ah, auto. no, es que en el control me confirman que se escucha muy bajo, Muy bajito, Jorgito. a ver, bueno, voy más cerca, a ver Sí, anda más si, cerca, haz el si- esfuerzo. vamos a ver ahora Ahí se te va escuchando mejor. estoy Cuando te acercás se escucha, Jorge, no es un ninguna poquito magia. mejor. Bueno, no, siempre tengo No, sos vago, te quedás no, pero atrás, tengo la misma recostado. distancia, el No te coso querés tomar el este. trabajo de acercarte al micrófono, Jorgito, por Muy favor, te bien. conozco. Le agradezco el consejo y entonces ya que le voy a decir que estamos escuchando. Por Patricio favor. Rey y su redondito de ricota haciendo La ¡Vamos! Bestia Pop. Esa. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Muy bien, aquí estamos. Bueno, vamos Sobre lanzados al esto, exterior. sí, voy a tratar de hacer un panorama de algunas cosas, sobre todo de las últimas 48 horas, Y sí, vinculado bueno, a este orden global desordenado, ¿no? Que incluye como centro de conflicto básicamente a América Latina, a Europa Oriental y también a Cercano Oriente. Voy a empezar por Europa. Hoy, en el día de hoy, hubo un ataque de Ucrania de aproximadamente unos 90 drones a una de las residencias más importantes del Premier de la Federación Rusa. ayer estuvo Zelensky con Trump. Efectivamente, y hoy Trump estuvo con Netanyahu en los Estados Unidos. Pero vamos primero a lo No de se priva ayer. de nada, Trump. Es decir, mientras Zelensky se juntaba con Trump para analizar los 20 puntos propuestos por Estados Unidos, negociados entre Trump y Putin hace unos 4 meses en Alaska, recordemos eso. En ese momento empezó un ataque, mientras sucedían estas deliberaciones en Washington, empezó un ataque a destinos, objetivos civiles dentro de la Federación Rusa. Ninguno llegó a impactar, pero claramente esto cambió, lo ha dicho hace un rato Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, cambia las perspectivas de las negociaciones de paz porque ha dicho en algunos momentos, sobre todo el viceprimer ministro ruso, que hubiesen podido en muchos momentos haber ejecutado al, al papanata de Zelensky, no lo han hecho porque privilegian, por supuesto, objetivos militares y no civiles. Pero ¿cómo es Eh, el juego de que va Zelensky a hablar con Trump para ver las condiciones de paz y al día siguiente tira 100 drones contra una residencia de Putin? ¿A qué están bueno, jugando? Bueno, esto es clave, me parece. Eh, ¿Por qué Trump quiere la paz o la tregua? ¿Por qué Trump quiere la paz? Trump quiere la paz porque sabe, eh, digamos, como cualquiera con dos pulgadas de centímetro en la cabeza, que una guerra en la cual ingrese Estados Unidos o ingrese cualquier otro país de Europa con fuerzas abiertas y con tropas abiertas de la OTAN implica una guerra mundial y una guerra nuclear. Sí. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de Trump? Digo, yo no puedo ganar esta guerra, digamos, no es posible que la OTAN gane esta guerra, suspendámosla, terminemos donde está ahora. Haberlo pensado antes, corazón mío. Claro, lo que pasa es por qué no lo pensaron antes, y ahí habría que leer a Merkel en su biografía que lo dice claramente, ¿no? Ellos tenían la especulación, una doble especulación, de que ganando tiempo iban a proceder con la Federación Rusa como hicieron con la Unión Soviética, ni iban a desgastarla económicamente, Claro, eso iba apretarle económicamente y le salió el tiro por la culata. exactamente. Entonces, esa hipótesis planteada por la OTAN y liderada por Merkel, que era la que tenía a cargo
encontrarse con Putin a partir de la primera década de este siglo, no funcionó. Entonces dijeron, vamos a ganar tiempo, vamos a mentirle a los rusos y mientras logramos que la OTAN ingrese dentro de Ucrania. Cuando obviamente los rusos, que no son bobos, nadie es bobo, se dieron cuenta de esto, dijeron, bueno, vamos a evitar esa situación, vamos a hacer la operación militar especial, que ya en febrero se cumplen 4 años, y ¿Qué es vamos lo a que hubiese recuperar. hecho cualquier otra potencia? No, no hay país en Exactamente. el mundo que no hubiese hecho lo que hizo Rusia en esa circunstancia. Exacto. Imaginemos que el Reino Unido toma parte de Uruguay para atacar la Argentina. Bueno, obviamente que Uruguay acepta tropas británicas dentro de Uruguay. Bueno, Argentina se vio obligado ante el encierro a tratar de defenderse. No es el caso, por supuesto, de nuestros hermanos uruguayos incapaces. Obviamente, no sé de los chilenos, pero de los uruguayos incapaces de poder hacer una cosa así. Muy bien, entonces, Trump está en esa línea, quiere terminar con esto y dedicarse a dos objetivos. El objetivo número uno, fundamental, del cual escribí para página 12 este domingo, es la batalla final contra el contendiente económico, comercial, científico, tecnológico que se llama la República Popular China. Para poder dedicarse a eso, dice, bueno, Pero ¿qué hagamos... batalla final? ¿Cuál sería la primera? Y es que ellos creen que ese es el objetivo último de la etapa Pero hasta ahora no le imperial. movieron un pelo a China. No, es que, bueno, ahí está el tema. Ellos creen, de la misma manera que creyeron en su momento, que ganar Le iban tiempo a ganar a Rusia. le iban a ganar a Rusia, iba a implosionar igual que implosionó la Unión Soviética, ahora suponen que van a ganarle a China de muchas formas, con aranceles, con provocarla en Taiwán, con una provocación en Taiwán, con separar a China de los BRICS y de la Federación Rusa. Son todas hipótesis para las cuales trabajan, para las cuales obviamente ponen mucho dinero y mucho esfuerzo, y como toda hipótesis, incluso en términos estratégicos, podés fallar o acertar. La realidad es, si uno mira para atrás, están muy envalentonados porque han logrado acertar y no fallar en 1973, cuando lograron que China se separe de la Unión Soviética, ¿no? Entonces ellos están obnubilados con el proyecto Kissinger de aquel momento, que lograron que China rompa con la Unión Soviética y rompa lo que se llama, era clave en términos de desarrollo estratégico, esos dos países juntos de cara al futuro. Bueno, por, probablemente por mayores equivocaciones en aquel momento de la Unión Soviética, efectivamente China hizo un viaje hacia la liberación del mercado, pero garantizando la orientación estratégica de la economía, que fue lo que les permitió en 40, 50 años llegar a este momento que están, momento en el cual Estados Unidos se da cuenta que ya esto es un peligro. No, ya no les sirve la fuerza de trabajo barata que habían conseguido 50 años atrás, porque ya no es barata en principio y además porque en términos científicos, tecnológicos y productivos son más competitivos que Estados Unidos. Ahora bien, volviendo nuevamente al tema de Ucrania. ¿Qué es lo que quiere Trump? Bueno, le dice a Zelensky, Flaco, si vos seguís así, si seguís encaprichado, van a avanzar como están avanzando diariamente 1 o 2 kilómetros por día y en X tiempo van a llegar a Kiev. Cuanto más tiempo tardes, yo no me voy a meter porque sé que si me meto, de Alaska, digamos, del estrecho de Bering, me mandan un misil nuclear a Washington, así que yo no puedo meterme en este quilombo. Y esa hipótesis que había tenido Biden y compañía, los globalistas, de que iban a poder presionar falló. Falló, la economía rusa anda bien, Putin, nadie el pueblo en 60-70% lo banca, están ganando la guerra en términos militares, así que terminemos con esto ahora y yo me puedo dedicar, diría Trump, a China. Y mientras, en todo caso, bueno, vemos que Europa se dedique a garantizar la seguridad de lo que queda de Ucrania con mis armas, dice Trump, comprándome armas a mí. Entonces, Trump ahí tiene un beneficio que es vender muchas armas de su complejo militar industrial. De hecho, una de las negociaciones que le exigió
a Europa, a la Unión Europea, es usted me tiene que comprar 600 mil millones de dólares por año. Y para eso tienen que aumentar el presupuesto en armas que tenían más o menos Nosotros también estamos gastando 71 millones de pesos de dólares en helicópteros ahora vamos a comprar. Bueno, sí, yo lo que creo, si pensamos en Argentina, compra basura, la única hipótesis de conflicto que tiene Argentina es con el Reino Unido, y el Reino Unido veta la compra de armas de primera generación a Estados Unidos, entonces nos venden la basura. Es decir, por ejemplo, los F-18 que son desde hace 50 años, para que tengamos una idea. 16. F-16 de hace 50 años, que son aviones, son carcasa que no, comparativamente a lo que ofrecía China vía Pakistán, son berretas, digamos, es decir, aviones de muy poca calidad. Pero Estados Unidos logra vendernos indirectamente, a través de, en este caso, si no me equivoco, de Dinamarca, estos aviones, y sobre todo tener un control de la aviación local, porque cuando uno vende armas de primera calidad, digamos, o armas propias, en este caso F-16, lo que está vendiendo no solamente es una carcasa, está vendiendo asesoramiento, es decir, ingreso de el complejo militar industrial norteamericano en las Fuerzas Armadas y específicamente en Aeronáutica Argentina. Cierro con esto, ¿no? Que es muy importante entenderlo. Entonces, ¿qué quiere hacer Zelensky? Ya entendimos, ya expliqué lo que quiere hacer Trump. ¿Qué quiere hacer Zelensky? Quiere garantizar que la OTAN participe directamente del conflicto, a costa incluso de que Putin se enoje, tirando de la cuerda, y entonces le exige a Francia y Alemania, sobre todo, que lo acompañen y que no concederle los 20 puntos que habían ya hablado Trump con Putin. ¿No? Entonces Pero tira de esto supondría una pelea entre Estados Unidos y Europa. ya ya existe esa pelea parcialmente. Tanto Macron, como el premier alemán lo que hacen es hacer las veces de defensor de Zelensky, mientras que Trump dice, miren, no me rompan más las pelotas, yo llegué hasta acá. En la reunión de ayer dijo, bueno, ya estamos en 95% cerca, pero hoy el propio Trump dijo, bueno, me acabo de enterar que bombardearon la residencia de Trump De Trump, de no, de Putin, Putin. perdón, de Putin. Y la verdad que es muy difícil seguir si ustedes joden con esto. Y Y sí, Rusia contestó, diciendo, bueno, esto cambia de nuevo foja cero. claro. Entonces, ¿qué quiere ya entendimos qué quiere la Unión Europea, qué quiere Zelensky. A veces ¿Qué o quiere esos la Unión objetivos. Europea? ¿Quiere entrar a los bombazos? ¿Quiere entrar a los No, lo que bombazos la quiere la Unión Unión Europea? Europea Es es que Estados inentendible. Unidos se ponga fuerte de su lado y amenace a la Federación Rusa de la misma manera que Putin amenaza a Ucrania si Ucrania se suma a la Qué OTAN. ganas de joderse la vida, Dios Bueno, mío. es una lógica, la lógica, ¿Y qué pasa digamos. con Venezuela? Que se te está terminando el tiempo y no me hablaste un minuto de Bueno, Venezuela. tiene dos cosas que tienen que ver con Venezuela y con China, incluso en esto, digamos, mientras que en Venezuela dice Trump, dijo hoy, dijo dos cosas hoy importantes. Hemos bombardeado un muelle. Yo hablé con un oficial importante, venezolano, y también con nuestro representante en Caracas, Sergio Rodríguez Epstein. Me dicen, no sabemos nada, lo único que sabemos es No que escucharon ningún ruidito, nada, no, no, no. hubo un incendio en una empresa privada en la zona, efectivamente, pero que la propia empresa dijo que era parte no de un bombardeo, sino de Puede una. ser guerra psicológica que Trump haya anunciado También, eso pero también, por supuesto. hay otro elemento. Hoy, mientras estaba diciendo eso Trump, en la conferencia de prensa le preguntaron, ¿usted habló recientemente con Trump? Perdón, con Maduro. Sí, hablé estos días. Es decir, no hace una de hace 2 semanas. O sea, es muy probable que esto sea parte de De un apriete. una estrategia de apriete para conseguir mejores condiciones de explotación petrolera para las empresas norteamericanas dentro de Venezuela. Hago una aclaración. Hay una empresa norteamericana que se llama Chevron que sigue Sí, exportando
petróleo Sí, sí, venezolano, todo normal, todo normal. normal y salen tranquilos porque esos sí tienen vía libre, con lo cual es confuso. Pero yo creo que la clave, y un poco Atilio Borón hoy lo decía en una nota importante, y lo adelantó, creo yo, una semana atrás, es que estos son todos operaciones de tirar de la cuerda, también respecto a China, porque Venezuela le estaba mandando petróleo a China, está cada vez más cerca Venezuela de China, etcétera, y de los BRICS, y entonces China respondió. ¿Qué hizo? Hizo la mayor expresión militar en los últimos 50 años en los alrededores de Taiwán, entre ayer y hoy. Metió 70 barcos, despliegue misilístico, no tiró un tiro, pero lo que está diciendo es lo siguiente. Ustedes jodan, pero yo no voy a joder. Ustedes pueden joder con la mentirita, tirando un misilcito Sí, ahí, tanta etc. mentirita no es porque se cargaron a 100 personas, ¿viste? No es lo No, no, mismo. lo que pasa es que, digo, quiero ser justo. Estados Unidos tiene 15.000 personas, 15.000 militares en el Caribe amenazando a Venezuela. La escena militar que planteó hoy China fue integrada por 95.000 militares. Sí, esto es un ejército, le dijo China a Trump. Mirá. Exactamente. Es decir, obviamente que estamos en todo este tipo de cosas, y termino con esto, hay que entender que uno sabe que tira de una cuerda, pero nunca sabe dónde puede terminar. ¿Eh? Claro, Es decir, qué claro. monstruos puede despertar, ¿no? Cuando Hitler avanzaba en la Operación Barbarroja en 1941 y arrasaba, su general, von Pauls, se carteaba, se mandaba, hablaban por teléfono con Hitler. Y entonces este tipo le decía, no, pero yo no entiendo mucho porque nosotros matamos un montón y vienen un montón de nuevo y no tienen límite y matamos y vuelven y vuelven y vuelven en oleadas, decía, ¿no? Ese muchacho obviamente se rindió luego de Stalingrado y permaneció 5 años preso en aquel momento en la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y Ujú. dijo, despertamos un monstruo que nosotros no sabíamos que existía. Este pueblo, estos militares, no tienen límite a su coraje. Y yo creo que esto está presente también en China en este momento, que sufrió algo parecido a Stalingrado con la muerte de casi 20 millones de personas en la invasión japonesa. Están despertando un monstruo y en este caso, creo yo, dos monstruos al mismo tiempo. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a una tanda, a un temita musical y estamos con vosotros. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. 2026 lo esperamos con la radio encendida. Este miércoles 31 de diciembre, desde las 22, recibimos el nuevo año en vivo. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos, porque somos radio, somos comunidad. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025
Los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahí estamos, ahí Ahí estamos. estamos. Estábamos escuchando, bueno, lo perdí, ¿qué va a ser? A ver, Era Shima, Shima. Shima, a ver, decime ajá. Jimena Álvarez Cela, Sí, sí, se me Jorge. fue, se me fue, se me fue. No, pero es hermoso lo que hace esta chica Jimena, impresionante, recomiendo que la busquemos porque hace cosas hermosísimas. Bueno, genial. Al final lo anuncié yo el tema. Y sí, sí, estaba previsto, ¿eh? Estaba previsto, estás muy distraído, Jorge. Sí, pasa que yo hago solamente una cosa a la vez.
Mentira, haces 18 cosas a la vez. Bueno, vamos a la entrevista. Vamos a la entrevista que tenemos a Pitu Salvatierra esperando. Como ustedes lo conocen a Pitu Salvatierra, ahora es legislador electo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es ahora Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pitu? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto hablar con ustedes. Bien. Para nosotros también es un gusto hablar con vos, Pitu. Y te Muchísimas llamamos gracias. porque, bueno, uno de los primeros posteos que vi en Navidad cuando mataron a Gabriel González en la Villa 20 fue tuyo. Y Ah, sí, queríamos, bueno, mataron a otro pibe hoy, ¿no? Ayer, un pibe de ayer 13 años en en Constitución, Constitución. 2 tiros en ¿Qué la está cara. pasando con la policía de Buenos Aires? Bueno, siempre supimos que funcionaba mal, ¿no? Bueno, sí, nunca funcionó bien. En los últimos 2 años funcionó mucho peor que lo que venía funcionando en los años anteriores. Este año hubo 4 racias en 4 villas distintas, cosa que no veíamos de la dictadura militar para acá, no la habíamos vuelto a ver. Desde el regreso de la democracia, en mi barrio entrenaron más de 1.300 policías y llevaron a 400 vecinos detenidos sin Fa. ningún motivo. Tal es así que era sin ningún motivo que al otro día tuvieron que largar a los 400, no quedó ninguno detenido. Lo que claramente mostraba que el operativo es una pantomima que no tiene ningún resultado porque terminan llevándose a gente que tenía herramientas en su bolso que venía a trabajar, chicos que se estaban cortando el pelo en una peluquería y tenían la mitad del corte. Oh, A la semana se lo llevaron detenido, después lo largaron a la semana, lo hicieron en Villa 20, después lo hicieron en la 1114 y luego lo hicieron en la Carbonilla. ujú. Para nosotros la situación, el comportamiento de la policía dentro de los barrios no nos llama la atención. Es frecuente que se comporten como se comportaron con Juan Gabriel. Si vos escuchás el audio, hay policías que le dicen parate de mano la concha de tu madre. ¿Qué quiere decir parate Y de manos en esa escena? en esa escena hay que pare para pelear, vamos a pelear. Muchas veces la policía se cree que es una banda más del barrio. El otro Claro. día yo tenía que entrando a mi barrio con el vehículo mío, a media cuadra de estacionar, había un policía que se ve que era a la mañana, a las 11 de la mañana. Sé que la noche anterior este chico le había gritado algo y el policía lo pateaba y le decía, párate de mano, no le vamos a pelear ahora. Se sacó el cinturón, se sacó la cachiporra y se la dio a su compañera de que estaba con él y lo seguía incitando al pibe a pelear. Tuve que frenar el auto, bajarme y preguntarle por qué, por qué está hablando de esa manera. Y a mí Claro. me quiso empujar y le digo, me presento, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí frenó la mano el tipo. Y le vuelvo a preguntar, ¿por qué usted se comporta de esa manera? ¿En qué usted para en una esquina acá al barrio? ¿Usted parte del barrio? ¿Usted anda fumando paco con los pibes? ¿Por qué ese comportamiento? Porque nosotros estamos acostumbrados a ese comportamiento y sabíamos que en cualquier momento iban a empezar a pasar estas cosas. Porque la policía viene actuando de esa manera. Y lo último, es que no podemos dejar de tener en cuenta de que tenemos, primero, una ministra de Seguridad que se acaba de salir, que claramente en su discurso y en su accionar da señales claras a la policía que puede hacer cosas como la que hizo con Juan Gabriel, que fue asesinarlo a sangre fría, o como lo que hizo con este chico en Constitución, que Pero también después fue terminan en asesinado. cana. Después terminan en cana, porque ya hay dos Sí, procesados por el protocolo antipiquetes que hoy fue declarado nulo. O sea, sí, sí, Bullrich y parece no lista, pero darse después, cuenta, parece no darse claro, cuenta la policía de qué cosa, y nosotros no es que nosotros no tenemos un discurso antipolicía. Si vos le preguntás a cualquier vecino de mi barrio, te va a decir que quiere un policía en la puerta de su casa, por porque son los supuesto, que más claro que sufren la sí. delincuencia. Nosotros lo que decimos es, queremos una policía que venga al barrio a cuidarnos, no a vigilarnos. Queremos una policía Claro, que por ser del barrio no nos mire como sospechoso, sino que venga y que nos cuide, no que nos vigile. Queremos una policía preparada. La policía de la Ciudad de Buenos Aires no está preparada. Lo que pasó con Juan Gabriel, un tipo descalzo y en cuero, 5 policías no lo pudieron reducir, lo tuvieron que matar, sí. porque Sí, no es tienen técnica impresionante la de reducir. escena. Pero, Es pero, impresionante la escena. pero yo te lo uno con otro hecho. La chica la policía que la semana pasada le quisieron robar el arma, no sé si vieron ustedes el video, que le pusieron una pistola en la nuca y se cayó la policía, una chica rubia. Ujú. Bueno, le Sí, quieren robar la pistola a una policía en la calle, policía de la Ciudad de Buenos Aires, la chica se cae del susto y queda con una cara de pánico, y lo único que atina a hacer es agarrar su teléfono. Nunca atina a agarrar la pistola, nunca atina a correr al delincuente, nada. Queda totalmente pasmada,
entendible, no es que yo estoy entendible, pero también es que no están a la formados, es que no están preparados para tener un arma y hacer ese trabajo. Claro, ni siquiera es culpa de esa mujer, es quien le da el arma a esa mujer. Porque de última estamos teniendo personas que después de 8 meses de preparación le dieron un arma y lo pararon en una esquina. Y en todos los barrios, una de las cosas que más se escucha de los pibes que andan en la joda es cómo están regaladas las policías de la ciudad para chorearle la pistola. Es más, tal es así que nosotros preparamos un pedido de informe que lo presentamos y lo vamos a volver a presentar el 1 de marzo, porque ahora se vence el año legislativo, que queremos saber cuántas pistolas le robaron a la policía de la ciudad y nos vamos a espantar de ese dato. ¿Cómo? ¿Qué dato es? Perdón. ¿Cuántas pistolas le robaron a la policía de la ciudad de Buenos Aires? Claro. Y nos vamos a espantar de la cantidad de pistolas que le robaron a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Porque no están preparados. Porque están mal pagos, mal preparados. Porque policías cobran con 1.300.000 pesos que cobran en efectivo. Porque el neto es de 1.600.000, pero en el bolsillo creo que 1.200.000. La mayoría de los policías tienen que hacer otros trabajos adicionales. Entonces duermen poco, mal preparados, mal pagos, enojados, como está cualquier trabajador de Argentina, enojado, porque no te alcanza la guita, porque no le puede dar comer a tu hijo. Nosotros no es que estamos en contra de la policía de por sí. Nosotros queremos una policía preparada y bien pagada. Que nos venga a cuidar. Sí, claro, y eso sin hacer entrar que esté preparada para intervenir. Aparte es una falta de respeto que el cuerpo, ¿sabe cómo se llama ese cuerpo que actuó en la Villa 20? ¿Cómo? Cuerpo de pacificación. No. Es una risa. Esos son increíbles, es increíble. Si no fuera una desgracia que tenemos en el medio, para reírse, si me está tomando el pelo. Sí, totalmente. Me volvían palazos para todos lados. Totalmente, sí, Jorge. Tal es así que nosotros tuvimos la duda durante varias horas si lo que lo había matado a Juan Gabriel era un palazo o el tiro, porque las dos cosas pasan exactamente en el mismo minuto, en el mismo segundo. En el mismo momento que el policía le pega un escopetazo, en el mismo momento otro policía le pega un palazo en la cabeza. Claro, lo que no había era nadie con un puñal. Ellos dijeron que era una puñalada. No había nadie con un puñal, había un vecino que con un almohadón trató de retenerle la hemorragia. Todos vimos el video y vemos que si hubo una herida bajo la axila que produjo después del tiro, entre el tiro y la caída. Lo que dice este vecino que con un almohadón trataba de que no se desangre, es que la herida era redonda, por lo cual entiendo que debe ser la herida del perdigón de goma que tenía ahí bajo la axila. Pitu, te hago una... Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Elban, ¿cómo te va? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien. Vos sabés que me hiciste pensar recién con esto de la nominación de policía de pacificación, ¿no? Estamos frente a una etapa de tergiversación de las palabras, ¿no? El gran pacifista que quiere el premio Nobel se llama Donald Trump, el dueño de la libertad en la Argentina se llama Javier Milei, y la policía que asesina a nuestros compatriotas se llama policía de pacificación. Eso digamos, a mucha gente confunde mucho porque en realidad las palabras construyen realidad. Me preocupa que mucha gente, incluso compañeros nuestros, puedan confundirse en relación a cuál es el verdadero rol de la libertad fratricida que ofrece un personaje como Javier Milei y la pacificación criminal que pretenden estos sujetos. Sí, y después te agregaría eso, de que hemos dejado que se rompa el control civil sobre las fuerzas de seguridad. En el Ministerio de Seguridad de la Nación tenemos una de las mejores alumnas de Patricia Burley, así que es peligrosísima, que está conduciendo los destinos de las fuerzas federales. Pero después tenemos un militar que es el ministro de Defensa, y después tenemos un comisario que es ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es anticonstitucional. ¿Dónde está el control civil sobre la fuerza de seguridad? Claro. ¿Quién es el civil que controla? La Constitución de la ciudad dice que tiene que ser la policía controlada tiene que tener control civil. Y no hay ningún civil. El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es un comisario. Entonces, es impresionante, ¿por qué dejamos eso? ¿Por qué dejamos que un militar controle a los militares y que un policía controle a la policía? ¿No nos da sospecha de que van a terminar descubriendo esas cosas? Y después del accionar de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que acciona cada vez que comete un asesinato o cualquier cagada que se manda, la primera reacción que tiene es encubrirse.
Lo hicieron con Sí. Lucas González en Barraca, que fueron a buscar una pistola de juguete y que se la quisieron meter en el baúl a los pibes. Y lo hicieron con este caso que quisieron hacer pasar que se murió de una puñalada. Totalmente. Sí, sí, Y sí. te agrego sí. más, fueron a todos los vecinos que vieron que tenían cámara fija y le pidieron las filmaciones. Por eso no aparecen las filmaciones de cámara fija y sí la de los celulares. Me la secuestró la policía. Porque la policía enseguida fue, y si un vecino ve que otro policía mató a un vecino ahí y te pide, y viene ese policía y te pide el video, te lo vas a dar. Obvio, si no te Se caen lo a la vas a dar. noche. Yo no voy a arriesgar Sí, mi vida por un video, se lo doy, dice el vecino. Más Siento tan bien. loco, tan loco, acá Aparte- un escopetazo a 2 metros una persona. Che, Pito, y la última que viene, que Sí. asocié por esto, también se está imponiendo como tendencia. La semana pasada se mataron 3 soldados por endeudados y el ministro de Defensa no dijo ni una palabra, porque de paso nos enteramos los sueldos de las Fuerzas Armadas que son bajísimos, ¿no? Después compramos aviones. Pero compramos Claro, aviones, después, ojo, ¿eh? después vamos a comprar chatarra, ahora parece que también vamos a comprar 71 millones de dólares de helicópteros para no sé qué mierda de la Armada. Pero los mientras- soldados se suicidan porque no tienen para comer. Claro, El pero país- lo que es el quiero país del decir reino al revés. es que no hubo una sola palabra por parte del ministro en referencia a eso. Es mutis por el foro todos. En la ciudad de Buenos Aires, y Jorge más Macri no dijo ni una alarmante que- palabra. Más alarmante que quien te debería decir una palabra es militar. Claro. Ni siquiera, porque te digo, bueno, por lo menos este militar, digo, la lógica supongo que debe ser encubrir a los militares o cuidar a los militares. Claro, no, pero ni no eso, está luchando ni ni eso. por los salarios, se están muriendo. Mirá, yo lo que quiero decir, y para ser claro, y que la sociedad esté alerta de lo que está ocurriendo, Sí. está ocurriendo, se está cociendo una sopa muy fea por abajo. Están dejando a los pibes y a los no tan pibes sin oportunidades. El desempleo crece todos los días. Todos los días hay una empresa que cierra. El consumo cae todos los días. La gente hace malabares para llegar a fin de mes. El promedio salarial de un barrio popular está en 700.000 pesos. Cuando quieren salir a vender café para hacer un mango más, le tiran el café en la vereda. Cuando quieren vender morrones, se lo tiran a la vereda. Cuando quieren vender... El otro día encontré a un policía sacándole carilina también a un chico en un semáforo, un pibe de 20 años en el semáforo. El pibe lloraba. Me decía, tengo 3 hijos, loco, no me los saqué. Déjame que me voy a otro lado, no me los Que saqué. es una hija de putés, es una hija de Entonces putés. digo, ¿a dónde hacer quieren eso. llevar a esos pibes? ¿Qué se creen que van a hacer Están esos buscando pibes? la reacción violenta para aplastarlos. ¿Qué creen que van a hacer esos pibes? ¿Que se van a quedar sentados en su casa viendo cómo se muere de hambre su familia? Sin ninguna posibilidad. Cuando entre la desesperación, ya no va a haber quien los frene. Va a ser como el indio dice, van a ser pequeñas bombitas que explotan en todos lados. Entonces digo, Sí. están arrinconando a un sector de la sociedad, dejándole sin opciones, sin empleo, sin oportunidades, financiando las escuelas técnicas, financiando la educación, la salud, con problemas de adicciones, con problemas de ludopatía, no lo dejan ni siquiera vender café, no lo dejan vender ambulantemente, no lo dejan reciclar, le secuestran los carros. ¿A dónde los quieren llevar? Sí. No hay La salida, única no hay salida. que los pibes van a encontrar, porque tenemos otro problema, mirá lo que se nos convirtió en un problema, es que ya los narcos ya no tienen capacidad de contratación, ya tienen plantel completo. Entonces los pibes van a pedirle laburo al tranza para ser soldado del tranza, ni siquiera el tranza le puede dar laburo ahora. Entonces Sí, van a porque hay terminar saliendo a demasiado, chorear. claro. Hay demasiado, van a terminar saliendo a chorear. Por eso está creciendo el índice de delincuencia en la Argentina. Y va Sí, a no seguir cabe creciendo duda. en la medida, va a seguir creciendo y va a seguir creciendo de manera cada vez más acelerada. Pero eso tiene que ver con lo que estamos generando, con el modelo de país que estamos proponiendo. En donde Y con no los hay ejemplos que hay posibilidad de arriba, nada. si son todos chorros, los que están en el Congreso, los que recién llegaron, son todos Y chorros. bueno, ahí están, a un pibe de un barrio que se roba un teléfono en una parada de colectivo, lo llevan con prisión preventiva a un penal de máxima seguridad porque dicen que puede entorpecer la investigación o se puede fugar. Ahora, a los dueños de la Suiza Argentina, que se chorearon miles de millones de dólares, recolectando con todos los laboratorios del país, que le fueron a allanar y se escaparon, que cuando lo encontraron con sobres, que claramente eran los sobres de los aportes de los distintos laboratorios. ¿Dónde está la prisión preventiva para ellos? ¿Qué? ¿Los cuellos no tienen capacidad como para entorpecer la investigación o fugarse de este país?
¿Un pibe de mi barrio tiene más recursos que ellos para hacer eso? ¿Por qué el pibe de mi barrio termina con prisión preventiva y ellos no? Y doble bala Tantas se llama, cosas me ¿no? pregunto, tantas cosas me Sí, pregunto a sí, veces. terrible, terrible. La situación no podría estar más complicada. Pitu, te agradecemos este rato de charla, vamos a hablar más seguido, ¿te parece? Cuando ustedes gusten, de verdad. Un placer. Gracias, gracias. Por Un favor. abrazo. Te abrazo, Pitu. Abrazo. Chau. Chau, chau. Vamos a una tanda ahora. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. 2026 lo esperamos con la radio encendida. Este miércoles 31 de diciembre, desde las 22, recibimos el nuevo año en vivo. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos, porque somos radio, somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Banca a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos radio. Toma aire. Aquí estamos nuevamente y vamos a presentar al doctor Ricardo Gené, que está con nosotros como cada 2 lunes. ¿Cómo le va, Gené? Buenas noches. Hola, ¿cómo Ricardo, están? ¿cómo anda Bien, eso? bien. Bueno, llegando al fin de año, les agradezco que Sí, me hayan dado este lugar en forma reiterada. sí, Eh, estamos cerquita, cerquita, ya terminamos el año y estamos con los antivacunas hoy, ¿no? sí, estamos con los antivacunas. En medicina es muy importante cuando hablamos de enfermedades o de un paciente, tener en cuenta eh, en qué situación está esa enfermedad o ese paciente, qué es lo que lo rodea. En inglés se usa el environmental, eso que rodea. Bueno, yo en la anterior disertación o comentarios les expuse los datos que son muy pesados de la utilidad de las vacunas. Ujú. Digamos,
de manera gráfica comenté que el agua potable, el acceso al agua potable y la vacuna son dos hechos de salud de los más importantes de la historia, de la Claro, historia. Entonces, bueno, los datos que yo les mostré desde el punto de vista científico y de los hallazgos de los resultados producidos por la vacuna en la disminución o la desaparición de la disminución de la mortalidad o de las infecciones y sobre todo la desaparición de enfermedades como efecto indudable de su beneficio es incontrovertible. Pero sin claro. embargo surge esto de que aparecen ahora gentes que dudan, ¿no? Tienen desconfianza. Entonces, En yo realidad ese quería, sector existió siempre, pero era muy minoritario, ¿no? claro, sí, Ahora es ha verdad. copado más lugar, ha ocupado más Bueno, lugar. exactamente. Bueno, el crecimiento de los antivacunas en el mundo se vincula entonces a una crisis que está muy ligada con la desconfianza hacia una serie de instituciones, que pueden ser no solo científicas, sino también políticas y económicas. Totalmente, totalmente. Y Está hasta hace muy poco, cicateado, ¿no? La desconfianza de las exactamente. vacunas está cicateada también por los que desconfían de la política, de la democracia, de un montón de cosas. Exactamente. Como vos decís, hace muy poco, hasta hace muy poco, los criterios científicos eran ampliamente aceptados en la población educada, por lo menos, o de Bueno, las por capas eso no, medias no va a haber más urbanas. educación, para que nadie cuestione a nadie. Sí, claro, bueno, educación y salud, sí, Sandra, te das cuenta. Es todo Los tan terraplanistas, claro. que son los terraplanistas, negadores del cambio climático y antivacunas, no todos, se han convertido en un protagonismo de un nuevo drama, un drama público. Debemos verlo así, esto. La experiencia del COVID hizo evidente esas desconfianzas que se pusieron en el momento mismo de la pandemia y constituyó un agregado más al problema que teníamos de salud. Dudaron de la existencia de virus. Es una gripecita, decían. Ujú. Dudaron del pesar, a pesar de la evidencia vivida en países como de Europa y Estados Unidos. Negaron la utilidad de la pandemia y la trataron de minimizar con fines económicos. Es decir, que se mueran lo que se tiene que morir, lo dijo claramente Macri. Es decir, la rentabilidad empresaria es más importante para ellos que la vida de las personas. Bueno, Totalmente. los Yo me gobiernos... acuerdo, si me permite, Gené, me acuerdo, me Sí, quedó claro. grabado, grabado para toda la vida, digamos, antes de que llegara la pandemia a la Argentina, cuando todavía estaba en Italia. El primer sacudón que tuvimos con la pandemia fue una escena Exacto. de Bérgamo, donde se Sí, veían los sí. cadáveres de los viejos que habían muerto en Bérgamo, muchísimos, y es porque el polo industrial de Bérgamo no quiso cerrar, y ahí Techint fue el gran impulsor Exactamente, de que exactamente. el polo Te se iba, mantuviera abierto. te iba a Sí, agregar eso. Bueno, es una sí. mentalidad, entonces eso es lo que rodea al tema de las Claro, ahí vacunas. están los antivacunas apoyando a Techint para que no se Claro. detenga ninguna actividad económica. Sí, y esa desconfianza que hay es como una posición oscurantista, ignorante contra los científicos, que se ve muy bien en los gobiernos neoliberales, donde priorizan el individualismo, y niegan el cambio Sí, climático, más que critican la... neoliberales, me parece que en este momento estamos en una etapa Sí, oscurantista en serio, ¿no? en O serio, sea, mucho, me mucho parece mayor que que, lo que vivíamos como neoliberales hace 20 años. claro, hay un Este, componente un poquito más perverso ahora. exacto. Ahora, el gobierno mileísta no se ocupa solo de su acción en el gobierno, sino también, esto hay que percibirlo, que tienen un intento de cambiar la manera de pensar de una parte significativa de la población. Y es que Este, para reinar necesitan que eso, pues si no, se los ve, y bueno, para se los eso han ve. tenido durante años tareas de comunicación, múltiples medios, y a la gente, bueno, por eso llega un momento en que no podemos explicar cómo tanto votaron a Milei. Y sí, porque le han cambiado la manera de pensar.
Sí. Y esta ideología incluye elementos muy antinacionales contra la soberanía nacional, a favor de una abierta colonización de Estados Unidos, indudable. Busca Ahora volviendo, disolver, busca sí. disolver las relaciones entre las personas con la sociedad y potenciar más la unión de la relación de las personas con con las empresas que por otro lado están invisibilizadas. Ujú. Entonces, en este contexto surge, se acrecienta la desconfianza. Y sobre esa desconfianza, la posición antivacuna es como un síntoma de esta enfermedad social, ¿no? Es decir, porque si no, si nosotros pensamos que con los argumentos sólidos que dan los estudios que mostré de los resultados de la vacunación, pensamos que con eso vamos a lograr que la gente se vacune más, yo creo que vamos a tener muy poco Es que éxito. no estamos en una época sólida, estamos en una época líquida. Yo estoy convencida de que están yendo contra la ciencia porque están yendo contra lo que llamamos evidencia. Porque ellos Claro, gobiernan sí, sin sí. ninguna evidencia de nada y hay que Claro, creerles bueno, cualquier hoy en día en cosa. medicina hablamos siempre de evidencias, es decir, si vacuno Claro, contra el sarampión y desaparece el sarampión, es por una eso, evidencia ¿cuál es la incontrastable evidencia de la utilidad económica de la de que hay vacuna. superávit en la Argentina? No hay ninguna evidencia de que no hay, de que hay superávit en la Argentina. Ellos gobiernan sin ninguna evidencia. Así que, bueno, Gené, vamos a tener que cerrar la columna, pero digamos, Me permites que le sí, lea? te iba Mire, a les pedir voy que a leer redondeara, esto. Esto sí, se lo voy a dale, leer para decirlo exactamente, qué es lo que dale, recomienda hoy en día la Organización Mundial de la Salud. dale, dale. Reforzar la vigilancia de la influenza y de otros virus respiratorios por estudios La del gripe, la medio, gripe, ¿no? la gripe. Mm. Adoptar las medidas necesarias de prevención y control frente a las infecciones por virus respiratorios. Implementar medidas que garanticen un diagnóstico precoz. Es decir, un diagnóstico que ahora, con el temor de tener una nueva cepa muy invasiva y que se difunde rápidamente de influenza, si no tenemos medidas que garanticen el diagnóstico precoz, el manejo clínico adecuado, lograr la vacunación contra estos virus en la proporción mayor de la población, realizar la adecuada previsión y organización de los servicios de salud y el suministro adecuado de vacunas, porque si llegamos al momento y ¿Eso es no tenemos OMS? ¿Esas son recomendaciones de OMS? de la OMS, sí, sí, Bueno, pero en nuestro y país ya que no, la OMS no pincha ni corta. Y bueno, bueno, en esa gente ya sabemos, la ONU propuso terminar con el genocidio de Gaza y solo 10 países estuvieron en contra, entre ellos, lamentablemente, la Argentina. Por supuesto, ¿cómo va a estar en contra? Bueno, y la última recomendación es comunicar esto a la población y a los profesionales de salud, de manera que estoy cumpliendo con esta última. Y nosotros Es también junto decir, con vos. podemos prever que vamos a tener un invierno probablemente conflictivo. Mira, yo en mi larga experiencia de médico, solo una vez en el hospital de clínicas hubo 2 salas de 25 pacientes cada uno, es decir, 50 pacientes internados con neumonía grave por influenza. Ah. Una sola vez lo vi. Bueno, tengo temor de que lo volvamos a ver. La Acrecentado. vacunación para esta cepa igual tiene que ser en marzo, ¿no es cierto? Sí, porque fíjense que la vacuna que tuvieron en el hemisferio norte no era activa contra esta nueva cepa. Claro, hay que Así que esperar la vacuna próxima. esperamos la nueva vacuna que contenga la capacidad de impedir o de disminuir la severidad de la Claro, influenza con este nuevo virus. exactamente. Entonces hay que esperar a marzo, esperar la vacuna para esta nueva cepa y vacunarse lo antes posible. Y sí, en cuanto la tengamos, yo recomiendo a todo el mundo vacunarse, no solamente a los que tienen factores de riesgo aumentados. En la última Gracias, charla doctor yo Ricardo terminé Gené. diciendo, sí, en la última charla yo terminé diciendo, basta lo que pasa en Gaza y Cristina libre. Hoy lo que quiero Claro. decir, hoy quiero decir, Cristina viva.
Sí, claro, Cristina, por bien. supuesto. Ya está un poquito mejor, por supuesto, está un Bueno, poquito mejor. Un bueno. fuerte abrazo, Ricardo, Gracias, y doctor feliz Ricardo año. Gené, feliz Feliz año. año. Igualmente, con Chau, ustedes. Buena. chau. Un Hasta abrazo. Chau, luego. chau, hasta Chau, chau. luego. Vamos a escuchar un tema musical para cortar ahora. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes oía la muerte que decía así. Se habrá escapado como laucha por mirar. Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Temblando como una hoja, me crucé para encararlos y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama para convidarlos, y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado, y más miedo que esos dos me daba el propio ser humano. Y yo ya no esperaba a nadie, y entre las risas de la que Aquí estamos, aquí estamos. Estábamos escuchando a La Renga haciendo La Balada del Diablo y La Mort. Bueno, hoy Rocco no solo
está fóbico, que nunca sale en cámara, sino que tampoco sale, no está físicamente, dejó grabado algo, está cada día más fóbico. No sabemos qué hacer con Rocco. Es mi más querido fantasma. No sabemos qué hacer con Rocco. La verdad que se nos está volviendo un chico difícil, pero bueno, nada, siempre que no puede estar, nos deja la columna grabada y nosotros lo comprendemos perfectamente. Bueno, vamos a escuchar la columna que nos dejó grabada, que es sobre la ley de principio de inocencia fiscal. Attenti, Rocco Carbone. Buonasera Sandra, buonasera Jorge, buonasera también a toda nuestra oyentada. Esta noche vamos a hablar un poco de la ley de principio de inocencia fiscal, que es una ley que ha sido sancionada la semana pasada, el viernes 26, en el Senado de la Nación. Esta ley fue elaborada esencialmente por el clan Caputo, o sea, por Santiago Caputo y Luis Toto Caputo, por Juan Paso, que es el ex titular del ARCA, ex AFIP, por María Ibarzábal, que revista como secretaria de Legal y Técnica de la Nación, y por Silvina Rivarola, que es la directora del Banco Central, ese banco que el presidente Milei quería volar por los aires, pero parece que tiene funciones, ¿no? Bueno, según los redactores de esa ley, la norma que hace restablece el principio de inocencia para aquellos contribuyentes que tienen divisas, que tienen guita, plata, fuera del sistema financiero tradicional. Es decir, dólares que no fueron declarados y que no es necesario, y de los cuales no es necesario revelar el origen. Ahora, ¿cuál es el objetivo, el propósito esencial de la ley? Blindar a los contribuyentes y a las contribuyentes, tanto ahora en el presente como frente a administraciones futuras, para que los y las contribuyentes puedan disponer de sus fondos no declarados, y que no tengan que demostrar el origen que tienen esos flujos de capital, qué origen tiene, de dónde vienen. Ahora, de esta manera, con los dólares del colchón, con los flujos de capitales no declarados, cada contribuyente puede comprar bienes, sea auto, casas, qué sé yo, un edificio entero o un complejo de edificios, sin que el ARCA, la ex-AFIP, le tenga que poner o le ponga un ojo encima. O sea, que el ente recaudador, el ARCA, no va a preocuparse de mirar cuánto gasta un contribuyente, o qué bienes tiene, o qué tipo de bienes adquiere, y de dónde vienen esos fondos. Y tampoco los bancos, tampoco las concesionarias, tampoco las escribanías van a tener ninguna obligación de informar al Estado de las transacciones de tal o cual contribuyente. Ahora, el proyecto, o más bien la ley, se basa en una presunción, que los contribuyentes, que los y las contribuyentes cumplen siempre con sus obligaciones, salvo prueba en contrario. Eso es como si dijéramos, por ejemplo, que el capitalismo es un sistema moral. O sea, toma mate y reíte, Sandra. El ARCA, entonces, de aquí en más, no va a poder presumir la existencia de evasión. En el capitalismo se evade permanentemente ciertos actores de la vida capital, de la vida del capitalismo. Y entonces decía que el ARCA no va a poder presumir la existencia de evasión, y va a tener que orientar sus tareas de control, sus tareas de eventuales denuncias penales a esos casos peculiares, singulares, que presentan ciertas evidencias de incumplimiento o conductas dolosas. Entre otras cosas, la ley que hace actualiza los montos tanto de la evasión simple como de la evasión agravada. O sea, sube el piso a partir del cual se considera que un contribuyente está evadiendo impuestos. Y para tener más o menos una idea de lo que estamos hablando, se aumenta de 1,5 millones de pesos a 100 millones de pesos el monto de la evasión simple. Y también se aumenta de 15 a 1.000 millones de pesos el monto de la evasión agravada. En otro orden de cosas, también se incrementa a 100 millones el límite, la suma por la cual se precipita, por ejemplo, el delito de falsificación de facturas.
Y otra cuestión que quiero destacar de esta norma es que baja de 5 años a 3 años el plazo de prescripción de deudas impositivas. O sea, esto que digo rápidamente son todas buenas noticias para los evasores, para quienes evaden sistemáticamente guita. Ahora, frente a todo esto, ¿qué dijo el coloso de Toto Caputo? Que las multas no van a ser automáticas y que el ARCA, o sea, el ente que se ocupa de recaudar, antes le debe notificar a un contribuyente y luego le debe otorgar la posibilidad de regularizar una situación si efectivamente está en falta antes de aplicarle tal o cual sanción económica. ¿De qué se trata? Básicamente se trata de la posibilidad de evitar una denuncia penal si ese contribuyente cancela la deuda, cancela los intereses que tiene con el Estado antes de que se formalice una denuncia penal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que se elimina la persecución penal frente a un evasor. Y si la denuncia penal se realiza, si por ejemplo un contribuyente es denunciado penalmente, lo puede resolver. ¿Cómo lo resuelve? Puede resolver ese dolor de cabeza pagando la deuda, pagando los intereses de la deuda y pagando un 50% adicional. O sea, se anula la penalidad. Y en otro orden de cosas, el texto de ley establece que la acción penal, ¿cuándo se extingue? Cuando prescriben las facultades del ARCA, las facultades del fisco para determinar o exigir un tributo. O sea que si el Estado no reclama a tiempo una deuda por la vía administrativa, no puede sostener un proceso penal. O sea, el Estado va a laburar para los evasores. Ahora, ¿qué es lo que demuestra esta ley? Desde mi punto de vista, al menos diría que demuestra que que cada uno y cada una de nosotros está en manos del arbitrio de la parte más reaccionaria, de la parte más estacionaria, de la parte más conservadora de la sociedad, de esa parte más estacionaria que ha ocupado el Estado. Ahora, esa ley nos recuerda también otra cosa, una vieja sentencia que hemos discutido acá, de ese intelectual italiano que se llama Leonardo Sciascia. Jorge diría Sciascia. O sea que el fascismo ya es mafia. Esa es una oración de lo más interesante. Primero porque tiene valor de reversibilidad. El fascismo ya es mafia y la mafia ya es fascismo. ¿Por qué digo esto? Porque son poderes que tienen la capacidad de anudar lo ilegal con lo legal. O para decirlo de otra manera, tanto la mafia como el fascismo tienen la capacidad de convertir lo ilegal en legal cuando copan la estatalidad. O sea que son poderes que se afirman, que son tanto la mafia como el fascismo, son poderes que se imponen haciendo de la ilegalidad la única cosa legal de las cuales son capaces. Y que mafia y fascismo son poderes que definen también los límites de la legalidad. Pueden hacerlo, obviamente, cuando se apropian de la estatalidad. Ahora, la ley de inocencia fiscal fue una iniciativa en su momento de José Luis Espert, que recordamos quién es y que tuvo que abandonar efectivamente el Parlamento por supuestos vínculos con un narcotraficante, Freddy Machado, que fue extraditado a los Estados Unidos. Y esa ley de inocencia fiscal permite ingresar al sistema financiero flujos de capital sin que haya que presentar ninguna documentación sobre su origen, sobre el origen de esos fondos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que el Estado deja de chequear el origen de los fondos, su proveniencia, de dónde vienen, y pasa a cobrar un impuesto más o menos módico sobre ciertos ingresos eventualmente declarados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la Argentina se convierte, o que en todo caso la Argentina corre el serio riesgo en América Latina de convertirse en una lavandería narco, en una lavandería de guita proveniente del tráfico de personas, en una lavandería de guita proveniente del tráfico de órganos o del tráfico de armas de guerra, que son algunos de los grandes negocios
clásicos de las organizaciones mafiosas globales. Quiero redondear esta pequeña idea, que la legalidad, o en todo caso los límites de la legalidad, están determinados por ciertos intereses de clase en cada sociedad y también en cada época histórica. Y mafia y fascismo sostienen a una clase social, que es la clase de la gran propiedad. Y esta clase tiene un gran interés para con el Estado, tiene un gran interés material para con la estatalidad. Ahora, ese interés está entretejido íntimamente con la conservación de ese organismo, que es un organismo muy extenso, puesto que efectivamente el Estado tiene presencia sobre todo el territorio geográfico nacional y también es un organismo muy ramificado en todos los niveles de la sociedad. Ahora, la clase de la gran propiedad, ¿qué hace? Ubica en el Estado a su población sobrante, familiares, amigos de los amigos, parentelas varias o variadas, y con eso ¿qué hace? Completa en forma de sueldo del Estado lo que no puede embolsar en forma de beneficios, en forma de intereses, rentas, honorarios. Bueno, todas estas cuestiones, por ejemplo, podemos aprenderlas si volvemos a revisitar ese clásico de Marx, que es el 18 Brumario. Termino. La clase de la gran propiedad y los poderes que confunden los límites entre lo legal y lo ilegal no quieren un Estado chico, no quieren un Estado eficiente, como suelen decir, sino que quieren un Estado para sí. Para que el Estado efectivamente haga y deshaga, que desdibuje los límites entre lo legal y lo ilegal, entre lo legal y lo criminal. Por eso mismo es necesario que nuestro campo, que el campo de la igualdad, de la emancipación, de lo nacional y popular, se disponga a organizar para el año que viene un desplazamiento de clase, el desplazamiento de la clase de la gran propiedad del Estado. Ese es mi deseo para el año 2026. Y dicho esto, gracias Sandra, gracias Jorge, gracias a toda nuestra oyentada por este año que hemos transitado en común en este querido programa Jugo de Limón y en la tan querida radio de Madre de Plaza de Mayo. Así que de mi parte es todo. Salud, abrazos y nos hablamos pronto, apenas en una semana. Chau, chau. Para aprender a volar entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina.
Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, rapidito porque nos corre el tiempo, vamos a ver un peloteo, pero para consignar, ¿de dónde sale la plata cuando hace falta plata? ¿De dónde sacamos la plata? Que Milei pregunta todo el tiempo, dígame de dónde saco la plata, yo lo hago, pero me dicen dónde saco plata. ¿Sabe de dónde saqué la plata? De los más ricos, que no pagan un mango. En Brasil tampoco, hasta ahora, que Lula decidió que la gente que gana hasta 5.000 reales y que pagaba impuestos, y es clase media, deje de pagarlos, y esa carga se traslada al 0,1% de los brasileños, que son los ultra ricos. Es fácil, Milei, solamente hay que sacarles a los más ricos. Es así de fácil, miremos. Amigos y amigas, Brasil cambió la semana pasada por primera vez, más de 100 años después de la implementación del impuesto sobre la renta. Los privilegios de una pequeña élite financiera dieron paso a los logros de la mayoría del pueblo brasileño. Así anunciaba el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, una ley que firmó para eliminar el impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta 5.000 reales al mes, unos $900. Así, con un impuesto a la renta cero, una persona que gana menos de $1.000 podría ahorrar unos $700 al año. Eso equivale a casi un 14º salario, decía Lula. Y lo más importante, aclaraba el presidente, la compensación no provendrá de recortes en educación ni salud, sino de impuestos para los súper ricos, quienes ganan más de $1 millón al año y actualmente pagan poco o ningún impuesto. Hablamos del 0,1% de la población, personas que ganan 10, 20 o 100 veces más que el 99% de la población brasileña y que contribuirán con el 10% del impuesto sobre la renta para aliviar a las familias que trabajan, luchan y mantienen a Brasil a flote. 140.000 súper ricos pagarán un poco más para que millones de brasileños y brasileñas puedan dejar de pagar. Así es como presentó Lula da Silva su reforma tributaria, que fue una de sus mayores promesas de campaña de 2022. De esa manera, la injusticia tributaria, que ha sido estructural a lo largo de la historia de Brasil, empieza a ser atendida. Leandro Álvarez de Lorenzo explicaba esa injusticia tributaria en Diario Red. Se traduce en que quienes viven de su salario en Brasil llegan a pagar hasta el 27,5% de sus ingresos en impuestos. Mientras esto sucede, los más ricos solo contribuyen con un 2,5% en promedio. Imagínense, quienes tienen una mansión, cuentas en el extranjero, son coleccionistas de artículos de lujo como autos importados, jets privados y motos acuáticas, llegan a pagar 10 veces menos de impuestos que quienes realizan tareas esenciales como la educación, la seguridad o la salud. Es decir, en Brasil un profesor, un policía o una enfermera pagan 10 veces más de impuestos que un megamillonario. Todo un paraíso para Ricardo Salinas Pliego, pero que empieza a desvanecerse. Cada vez le quedan menos lugares donde refugiarse al tío Richie. Lo digo porque la reforma de Lula está inspirada en varios modelos que ya se aplicaron en otras latitudes, en el primer mundo. Por un lado, tiene algunos aspectos del modelo canadiense, otros del modelo indio y algunos de la Directiva Europea sobre la tributación del consumo. Mientras que la ultraderecha utilizó la masacre de Río de Janeiro como una plataforma electoral, el gobierno de Lula apunta a instrumentar esta reforma como su puntapié de campaña para la reelección, y más cuando Lula ya dijo que buscaría un nuevo mandato. Bueno, ahí termina el informe. Es sensato, ¿no? Es lo más sensato del mundo. De eso nadie quiere hablar porque implica pensar el equilibrio fiscal desde una perspectiva mucho más progresiva, que es que los que más tienen más paguen, y eso es justamente lo contrario a lo que pretende un gobierno fascista como el de Javier Milei. Claro, es como ser clasista, pero al revés. En lugar de castigar a las clases populares, bueno, que pague la clase de la renta, la clase rentista, que pague un poco más. Así
la clase media puede existir, porque lo que está haciendo Milei es suprimirla, así como quieren suprimir a los mapuches, también quieren suprimir a la clase media. ¿Te vas a hacer el pollito? Efectivamente, hoy hago pollo con goulash, digamos, una mezcla. Te estás complicando la vida, andá a hacer el pollito, andá a hacer el Adiós, chau, pollito. chau, chau, hasta mañana. Chao, pollito, chao, pollito, chao. Nosotros, cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a... Ya estamos en I45, así que vamos a ir con los mensajes. Buenas noches, Sandra y Jorge, laburantes y oyentes de la M530. El objeto final de este proyecto de destrucción social es una inédita transferencia de recursos, bueno, de lo que veníamos hablando por el informe de lo que pasa en Brasil, ¿no? El ejemplo que acabamos de ver de lo que está sucediendo en Brasil, que el 0,1% de los que consisten en los mega ricos van a pagar un porcentaje más alto, están pagando migas en comparación con el casi 27% que está pagando la gente de clase media o los trabajadores en general. ¿Cuál es la lógica de que los mega multimillonarios paguen el 2% de impuestos y la clase media pague el 30% casi? ¿Cuál es la lógica? Que sufran y que los otros disfruten todo lo que puedan, ¿no? Esa es la lógica de Milei. Bueno, sigo con el mensaje que venía hablando de este tema, ¿no? De la transferencia inédita de recursos de los mayoritarios sectores populares al exclusivo y minúsculo sector del capital concentrado. Pierden muchos y ganan muy pocos. Eso es robo legalizado y enorme desigualdad garantizada. Claudio, por eso este proyecto de Milei nunca va a salir bien para los que lo votaron, porque para que gane cualquier gobierno se necesitan los votos de los ricos, que son poquísimos, y muchos votos de los pobres, que tienen que estar muy confundidos, para votar a un tipo que siempre les va a sacar a ellos y siempre va a beneficiar al 1%. Realmente es un muy mal negocio del votante de Milei. Yo no sé en qué estaba pensando esa gente. Siempre uno supone, ¿no?, que es o bien temor al peronismo, totalmente infundado y basado en mitos, ¿no? Basado en mitos. Ustedes saben que Hannah Arendt dice que para que exista un prejuicio social, mejor dicho, está siempre basado en un juicio histórico anterior. Es decir, cuando hubo un trauma de algún tipo, históricamente, en un ciclo posterior, siempre hay una fuerza retardataria, conservadora, antipopular, que busca revivir ese trauma, convertir ese juicio del pasado en un prejuicio del presente y darle nueva vida. Entonces, de esa manera escuchamos, yo creo que cuando los que votan a Milei piensan en el peronismo, se imaginan expropiese, se imaginan a Chávez, ¿no? Expropiese. Bueno, Perón también expropió. Sigue ese trauma, porque hay gente a la que nunca nadie le sacó nada, pero no porque no se merecieran que le sacaran nada, porque en definitiva, de una comunidad organizada también participan los que tienen mucho, pero tienen que aportar a una comunidad organizada. Si los que tienen mucho quieren vivir tranquilos, no quieren que haya violencia, quieren cordialidad a su alrededor, vivir en una sociedad armónica, donde no tengan que tener 800 custodios privados y pagar cualquier cantidad. Pagan más en seguridad privada que en impuestos. ¿No es mejor pagar impuestos en lugar de seguridad privada y que la gente viva una vida más humana que esta porquería que nos está ofreciendo Milei? Vivir así, sin saber si un policía de la ciudad de Buenos Aires te va a confundir o no te va a confundir. A lo mejor ni siquiera te confunde, te tira porque tiene ganas, porque li piace. Bueno,
Otro, Sandra, la presidenta del PJ es Cristina, a quien muchos ignoran y están contentos con que esté presa y proscripta. CGT, futuristas, etcétera. ¿Quiénes son los futuristas? Serán los de... Me parece de muy mala leche este mensaje. Futuristas son los del Movimiento al Futuro. Yo no creo que esa gente esté contenta de que Cristina esté presa. Habrá algunos, por supuesto, pero mayoritariamente me parece que esto es un prejuicio de una narrativa que anda circulando y que es miope y que no puede ver lo fácil que sería entendernos si desaparecieran estos prejuicios. Y con esas narrativas envenenadas, hoy precisamente tuve un disgusto en las redes. Y lo voy a decir porque me parece que es algo para decir. Porque tardaba el parte de Cristina y yo estaba preocupada porque, bueno, ya sabíamos ayer en el parte médico, ¿no? La apendicitis complicada con peritonitis, quiere decir que llegó ya con peritonitis. La peritonitis es una cosa, bueno, más seria que una apendicitis. Este síndrome de parálisis del intestino temporal después de una operación como esta, bla, bla, bla. Bueno, publiqué algo que no sabía si era cierto que la justicia había retardado el permiso para dejarla ser internada. Bueno, y apareció un comentario de alguien de la Cámpora, que yo sé que es de la Cámpora y de qué distrito es también lo sé, diciéndome que los únicos que pueden defender a Cristina es la Cámpora. Yo le contesté que estaba excluyendo, que no sé si se da cuenta, pero que a Cristina la quiere mucha más gente que la que milita en la Cámpora, que no tienen por qué limitarse y creer que son los únicos que la quieren. Me parece que es una conducta o que es una mentalidad absolutamente retrógrada, sectaria, destinada a ser pocos, y muy ofensiva hacia mucha gente que es kirchnerista, tan kirchnerista como los miembros de la Cámpora. Acá no hay noblezas, ¿eh? No vivimos en un país con noblezas, noblezas políticas tampoco. Entonces me parece que estar diciendo que a quien muchos ignoran y están contentos con que esté presa y proscripta, yo no sé quiénes de la CGT estarán contentos con que Cristina esté presa, no sé quiénes estarán en Movimiento al Futuro que estén contentos con que Cristina esté presa, pero sé que hay muchísimos que no están contentos y que quieren mucho a Cristina. Esa división, ese mito con el que salen, que solamente la Cámpora quiere a Cristina, olvídenlo, porque es mentira, es mentira. Es cierto que es la fuerza propia, es cierto que siempre han sido leales con ella y que han votado todas las leyes kirchneristas. Es cierto, y casi se podría decir que como bloque es el único bloque que ha sido absolutamente leal a Cristina, pero no crean que son los únicos que quieren a Cristina o que la han sostenido. O lo único que falta ahora es que nos digan que lo único que existe como kirchnerismo es estar adentro de la Cámpora, porque si estás afuera ya no sos más. Déjense de joder un poco, que el horno no está para bollos. Y la verdad se lo pasan ofendiendo gente. Háganse querer un poco. ¿Escucharon la palabra empatía? Bueno, aplíquenla, pero para adentro, no para afuera. Porque no se puede ser empático con el extraño si se es absolutamente belicoso con el que está peleando a tu lado. Y a mí la verdad que me gustaría pelear al lado de la gente de la Cámpora, porque los aprecio mucho, porque los conozco, porque conozco su historia, porque escribí un libro, porque me pasé 2 años tratando de entender qué carajo era la fuerza propia. Fuerza propia es una idea mía. No me dijeron que se llamaba fuerza propia el libro. Entendí yo qué era la fuerza propia. Y tiene un valor enorme ser la fuerza propia de Cristina. De ninguna manera son la nobleza de Cristina, ni la nobleza del kirchnerismo, ni la nobleza de un carajo. Así que córtenla, córtenla. Yo nunca fui militante de la Cámpora y siempre la quise mucho a Cristina y tributé a Cristina parte de mi vida y dejé muchas cosas en el camino por defender a Cristina, como para que un pelotudo ahora me venga a decir que porque no soy de la Cámpora no puedo defender a Cristina. Así estamos, muchachos. Déjense de joder. Contrólense. Contrólense, porque están viviendo una mentira. Están viviendo en un hormiguero.
no extiendo a toda la orga, pero hay una lectura de la realidad que nos está empiojando la vida porque descalifican a gente que no tienen por qué descalificar. Yo no voy a permitir que nadie me descalifique, porque toda mi vida he sido coherente con lo que he pensado, y si ahora estoy en disidencia con algunas cosas es porque sigo siendo coherente conmigo misma, ¿ok? Bueno, lo tenía que decir, lo lamento, pero hoy pasé un mal momento porque lo único que falta es que alguien me diga, vos no podés defender a Cristina porque no das la talla. Anda a cagar, anda a cagar. Tenés la vida que tuve yo y tenés la edad que tengo yo. Y dejá cosas al costado de tu camino, como tuve que dejar yo, por mis ideas. Dejá que te cancelen. Viví pobremente, como tengo que vivir yo, porque ningún canal, ninguna radio, nadie serio me va a contratar porque estuve en 678. Y después venime a hablar de lealtad. Y ahí te voy a escuchar. Pero primero tenés que pasar por las pruebas que pasé yo y me las banqué calladita y sin ningún premio, más bien con olvido y con teléfonos apagados. Así que dejémonos de joder. Me calenté, pero esto se va poniendo espeso. Y la verdad, hay cosas que se tienen que decir. El día que quieran que las deje de decir, me dicen y me voy. Pero la verdad, no es posible. Esto está pasando a mayores y ya se está convirtiendo en un tema, creo, de salud mental. Tienen que parar un poco con esta belicosidad. Hay que sincronizar, hay que sintonizar con lo que hay. No es más enemigo Axel, muchachos, que lo que era Massa hasta hace unos años. Entonces, ¿qué vamos a tirar todo el trabajo hecho y nuestro destino y nuestro país, nuestra patria, que tanto la queremos, a la basura porque no podemos ponernos de acuerdo entre 18? Bueno, no sé, la verdad, no sé qué pasa. Hola Sandra, soy Liber de Tigre, te escucho siempre, pero hoy estoy abrumada por tanta medida desgraciada de este gobierno direccionada con muchísima certeza hacia la población trabajadora, hacedora de lo que llegó a ser nuestro país. Como decís, el viento dobla y dejaremos por acumulación de inequidades de vivir en este infierno cuando el Poder Judicial sea limpiado de un sablazo y la justicia verdadera ponga las cosas en su lugar con los presos políticos libres y estos malandras fascistas crueles como mínimo en la cárcel. Abrazo enorme, Liber de Tigre. Qué lindo mensaje, me encantó. Vamos con uno más que tenemos tiempo. Sandra querida, me pregunto, ¿a dónde está esta chica parida, o mal parida diría yo, que dijo que nunca iba a tirar un gendarme y un policía por la ventana? De chica tiene poco, te digo, es mayor que yo. Así que bueno, la señora Bullrich, ¿decís? Reverenda HDMP. Hace 40 años vive de la política y le pagamos nosotros a esta mugre, como si le hiciera falta para comer. ¡Qué basura, por Dios! Juan de Villa María, aprovecho para desearte a vos y a tu equipo un 2026 venturoso y mejor para el pueblo nuestro. Gran abrazo a todas y todas en la AM 530. Juan, gracias Juan, hacen bien estos mensajes, porque sí, porque son fiestas difíciles, porque son momentos complicados, porque esta calidad de tiempo que compartimos, esta confianza, esta frontalidad, necesitamos extenderla a otros sectores. La estamos pasando mal, pero no solo por Milei. La estamos pasando mal porque estamos encarando mal este momento. Hay que serenarse, hay que enfriarse, hay que tratarse bien, hay que respetar al otro, no hay que subestimar, no hay que creerse la crema de la crema. Acá no hay crema de la crema. Acá no hay nadie más puro, no empecemos con el purismo de nuevo nosotros, a ver si nos volvimos todos troscos. No hay nadie más puro que nadie, muchachos. Hay gente coherente y gente no incoherente. Están mal repartidos, la verdad que cortaron mal. Tendríamos que estar los honestos todos del mismo lado contra los chorros, como esta Moisés, como estos que levantan guita, como Cuader, como Jaldo, como, bueno, todos estos que levantan guita por otro lado. Está mal repartido. No me señalen a Moisés como un ejemplo
del axelismo, porque del otro lado hay cualquier cantidad de malos ejemplos. No sirve esto, no sirve esto. Ya sabemos quién es quién, más o menos, entre los personajes conocidos. Y me parece que hay que repartir y dar de nuevo, porque de esta así, con esta repartija tal como está dada, la veo complicada. Pero bueno, vamos viendo. A veces uno brota, disculpen, pero las cosas mejor hay que soltarlas para que no se forme resentimiento. Yo me quedo liviana, sin problemas con nadie. Son las 10 de la noche, gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica y a Ailén Pavón por el streaming. El próximo programa es con Amartya, con Julián Saúd. Y nos despedimos hasta mañana, 8 de la noche, acá en la 530. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook, en